9 estados con alerta de género han gastado 479 millones de pesos en capacitaciones para servidores públicos, gasolina, comida para eventos y hasta muñecas artesanales. En este video te cuento qué encontramos en nuestra investigación más reciente. En Serendipia hicimos 253 solicitudes de información a 9 estados de la República en donde la alerta de género está activa. Esto nos permitió conocer cuánto dinero han gastado estos gobiernos estatales para atender esta medida, pero sobre todo en qué lo han gastado. Encontramos que el gasto total es de 479.6 millones de pesos y que este dinero ha sido gastado tanto en capacitaciones para servidores públicos, en el diseño de planes y políticas públicas, en gasolina y también en cosas como arreglos florales y muñecas artesanales. Pero a ver, demos un paso atrás porque yo les estoy hablando sobre gastos en la alerta de género y ni siquiera les he dicho qué es una alerta de género. La alerta de violencia de género contra las mujeres, este es un nombre completo, pero para abreviar, pues se le conoce como alerta de género. Bueno, esta es una medida de emergencia que tiene como objetivo garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como su seguridad y eliminar las desigualdades provocadas por legislaciones o políticas públicas. Esta medida es activada a nivel federal por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la SEGOV. En México, la CONAVIM ha activado la alerta de género en 18 estados. Además, la Ciudad de México también tiene alerta de género, pero esta fue activada por el gobierno local. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en esta investigación de Serendipia? Bueno, el objetivo de la investigación es saber en qué están gastando esas entidades que tienen alerta de género. Así que hicimos más de 600 solicitudes de información. Al principio de este video les dije que habíamos hecho alrededor de 200 solicitudes y esto es porque la primera entrega del reportaje, que es la que publicamos hoy, solamente da cuenta de los gastos en 9 estados de la República. Entonces, para saber los gastos en los 18 estados, hicimos más de 600 solicitudes, pero a la mitad de estas entidades solo le corresponden 236 solicitudes de información. En este punto tal vez se están preguntando si la alerta está activa en 18 entidades, ¿por qué tenemos más de 600 solicitudes de información? Bueno, porque generalmente la alerta de género se activa en un estado, pero no solamente en un municipio. Se activa en varios municipios y no necesariamente son todos los municipios de la entidad, sino que pueden ser solamente algunos en donde los estudios previos identifican que la situación de violencia contra las mujeres amerita esta medida de emergencia. Además de los municipios, tenemos que hay dependencias, institutos y otros organismos estatales que están encargados de hacer que esta medida se cumpla y realizar ciertas acciones. Entonces, para conocer todos los gastos no podemos hacer una sola solicitud de información. Tenemos que hacer solicitudes a todos los municipios que tienen alerta de género y a todas las dependencias que deberían estar atendiendo esta medida. Para esta primera entrega de la investigación, los estados que estamos presentando son los siguientes: Colima, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Y lo que les pedimos a estos estados fue una relación en formato abierto de sus gastos, así como todas las facturas o los tickets o cualquier documento que tuvieran que comprobaran estos gastos. Esto es porque pues el estado nos puede reportar que gastó 100 pesos en un curso, pero si no tenemos un comprobante de que ese dinero se gastó y se le pagó a tal persona o a tal empresa, pues no podemos confiar mucho en lo que nos está diciendo el estado. Entonces, para respaldar estas relaciones que pedimos, también pedimos todos los documentos legales que los respaldaran. Hasta ahora les he contado un resumen de nuestros hallazgos y les he descrito el proceso para llegar a estos hallazgos, las solicitudes de información que tuvimos que hacer y por qué fue que hicimos tantas si son solamente 18 estados. Pero ahora, ¿qué fue exactamente lo que encontramos? Como les decía al principio del video, en total son 479 millones de pesos, pero algo que nos llamó la atención en esta investigación es que la alerta de género no está activa desde el mismo año en todos estos estados. Es decir, no es como que en un momento la CONAVIM
decidió que iba a activar estas 18 alertas de género y el mismo día, a la misma hora, quedó activada en todas las entidades. No. La activación de una alerta de género conlleva un proceso y pues no es posible activarla al mismo tiempo en todas las entidades. Además, las solicitudes de alerta de género tampoco se presentaron en el mismo momento. Entonces, lo que tenemos es que, por ejemplo, el Estado de México y Morelos, que fueron las dos primeras entidades en tener alerta de género, ahí se decretó en el año 2015 en ambas entidades, aunque en diferentes meses y días, pero ambas fueron en 2015. Aunque estos dos son los estados pioneros, descubrimos que no son los estados que más han gastado para atender la alerta de género. Por ejemplo, el Estado de México reportó gastos por 36 millones de pesos, que es 7% del gasto total, y Morelos por 2 millones de pesos, que es menos de 1% del gasto total. Y en el otro extremo resalta el caso de San Luis Potosí, en donde la alerta de género fue activada en el año 2017, es decir, 2 años después que en el Estado de México y en Morelos, y esta entidad reportó gastos por más de 200 millones de pesos, es decir, 49% del gasto total en estos 9 estados. Pasando a otro de los hallazgos que tenemos en esta investigación, les cuento que cuando se activa una alerta de género, la CONAVIM publica un documento que se llama Declaratoria de Alerta de Género. En este documento se establece la fecha en la que se está activando la alerta, las razones y además las medidas que debe poner en marcha tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales en donde se está activando la alerta de género. Estas acciones están enmarcadas en al menos 3 grandes categorías, que son prevención, seguridad y justicia y reparación del daño. Hay algunos estados que tienen 1 o 2 categorías extra, por ejemplo, visibilizar la violencia contra las mujeres, pero las que sí están en todos los estados son estas 3. Así que cuando tuvimos las respuestas a las solicitudes de información, lo que hicimos fue clasificar los gastos dentro de estas categorías y también dentro de categorías más específicas como papelería, gasolina, planes del gobierno, capacitaciones para servidores públicos, eventos para el público en general. Esto para identificar de una manera más sencilla cuáles eran los tipos de gasto y las categorías en las que se engloban las erogaciones que comprobaron estos estados y estos municipios. Y lo que encontramos aquí pues no es muy alentador. Lo que nos arrojaron los datos es que, hablando de tipo de gasto, que son las categorías más específicas, la mayoría de los gastos entran dentro de un tipo que llamamos otros, porque pues no están relacionados con casi nada. En este tipo de gastos pusimos, por ejemplo, estados que reportan haber comprado balones para algún evento y gastos de ese tipo. Este es 49% del total en tipo de gasto. Y el siguiente tipo de gasto más frecuente fue el gasto sin desglosar. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado o el municipio nos reportó gastos como gasto para atender la alerta de género. Así, sin decir qué tipo de gasto era este, qué acciones estaban poniendo en marcha, solamente gastos para atender la alerta de género o gastos para reducir la violencia contra las mujeres. Estos conceptos, que no son nada específicos, no nos ayudan a saber qué está haciendo el gobierno para atender la alerta. Entonces pues hicimos esta categoría que se llama sin desglosar, que quiere decir que sí reportan gastos, pero no nos dicen exactamente en qué. Y esta fue la segunda respuesta más frecuente en estos 9 estados y representa 11% del total. Y en tercer lugar están las obras públicas, que es, por ejemplo, hacer refugios para mujeres o cualquier otro tipo de obra que sirva para atender la violencia contra las mujeres, y este tipo de gasto representa 9% del total. En cuanto a las categorías, las que son más generales, encontramos que la prevención está en el primer lugar. Aquí fue en donde los estados reportaron más gasto y aquí está el 60% del total reportado por estos 9 estados. Después están las acciones de seguridad con 18% y en tercer lugar, y después están las acciones que no entran en ninguna de estas categorías con 10%. Además de estas generalidades, por ejemplo, en Colima encontramos que uno de los municipios le pagó casi 100,000 pesos a un consultor para crear planes para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, y este consultor es una persona que estudió economía en la Universidad de Colima, que además trabajó
trabaja en el Senado de la República, pero que hasta donde nosotros encontramos y hasta donde la información pública nos permitió llegar, no tiene estudios en género, no tiene ningún curso, ninguna especialidad en perspectiva de género, no tiene absolutamente nada que avale que sepa algo sobre género, igualdad entre hombres y mujeres, estudios de equidad de género, nada que tenga que ver con este tema. Pero aún así, este municipio de Colima le pagó casi 100,000 pesos a esta persona. Otro gasto que nos llamó la atención es, por ejemplo, en el Estado de México. Esta entidad reporta alrededor de 30,000 pesos en gastos que incluyen a muñecas artesanales. Este gasto incluye otras cosas como arreglos florales, o sea, están como en el mismo gasto, pero en la factura no se especifica para qué lo utilizó el Estado de México, y ni siquiera en la respuesta a la solicitud de información nos dijeron que, bueno, compraron esto para algún evento relacionado con la violencia contra las mujeres, ni nada así. Simplemente pagaron casi 30,000 pesos en muñecas artesanales. No sabemos de qué manera ayude a las mujeres que el gobierno de su estado compre muñecas artesanales y arreglos florales. Pero bueno, ese también es uno de los gastos que reporta el Estado de México, que, como ustedes saben, es uno de los estados en donde las mujeres están más inseguras, en donde hay más delitos contra mujeres y sobre todo feminicidios. Y bueno, pues creo que puedo estar aquí durante una hora contándoles todos nuestros hallazgos, pero me temo que se haría un video muy largo. Entonces los invito a que lean la investigación completa en serendipia.digital. Les estoy dejando los enlaces al reportaje general y a las notas de cada una de estas 9 entidades en la descripción de este video, por si quieren saber más. Tenemos visualizaciones de datos, tenemos infografías, y también en estas notas y en el reportaje pueden consultar y descargar todas las respuestas a nuestras solicitudes de información, así como los datos. Así que si es un tema que les interesa y si quieren saber más, los invito a que visiten serendipia.digital y lean esta investigación completa. Eso es todo por este video, es lo que les quería compartir hoy, que además es el Día Internacional de la Mujer. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido para saber qué están haciendo los gobiernos estatales para atender la alerta de género. Nos vemos más tarde esta semana con un video nuevo. Esto nos permitió a las solicitudes de... ¿Cuánto dinero han gastado estos gobiernos?